Colonialismo. El colonialismo es el período de la historia universal en el que los países más desarrollados económicamente de Europa establecen colonias de ultramar sobre los continentes de África, Asia y Oceanía, con el objetivo de satisfacer algunas necesidades que les ayudaran a mantener el ritmo de su economía. Este período comenzó en el siglo XV y alcanzó su máxima importancia desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Los países europeos que más protagonismo lograron en este proceso fueron Inglaterra, Francia y Alemania, que se repartieron el continente africano y buscaron expandir su participación en distintos lugares del planeta, tales como Europa Oriental, Oriente Medio, Extremo Oriente o el Caribe. Países como Italia, España, Bélgica y Portugal intentaron participar en la repartición, sin embargo, solo lograron alcanzar diminutos territorios. El colonialismo tiende a legalizar el dominio sobre un territorio determinado, estableciéndose como Estado extranjero. Un ejemplo de colonización fue el proceso que España inició en el siglo XV, con el cual llegó y se apoderó transitoriamente de algunos territorios del continente americano. Ya en el siglo XIX, estados como España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos reanudaron sus actividades coloniales. La necesidad de encontrar mercados alternativos y materias primas generó el renacimiento del colonialismo a través de la repartición de África, decisión tomada por las grandes potencias europeas, en especial Inglaterra y Francia. En cambio, el término imperialismo hace referencia a la acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro u otros por medio de la utilización de acciones hostiles como la fuerza militar, la economía o la política. Así pues, el imperialismo es el concepto teórico y el colonialismo es la puesta en práctica. El imperialismo se desarrolla aproximadamente entre 1870 y 1918. A partir de 1870, Inglaterra y Francia son las que se llevan mejor parte. Hablemos sobre algunas causas que llevaron a la colonización. Una de ellas tiene que ver con el crecimiento de la población europea, que causó una fuerte tasa de desempleo y provocó que gran parte de la población emigrara a otros continentes. Por su parte, la revolución industrial provocó una saturación del mercado europeo, lo que produjo la inversión de capital en otras zonas del mundo con la finalidad de establecer nuevos mercados. Además, la creciente industria europea necesitaba cada vez de una mayor cantidad de materias primas. En algunos casos, la expansión se encontró relacionada con el prestigio o la necesidad política, tal como ocurrió con Francia después de la Guerra Franco-Prusiana. También aparecieron preocupaciones estratégicas en zonas clave, debido a que algunos territorios no tenían la más mínima riqueza, pero fueron necesarios para el control. Por su parte, países como Gran Bretaña, Italia y España evocaron a su historia cultural como justificación para expandir su territorio. Mientras que misioneros, tanto católicos como protestantes, se sintieron llamados a evangelizar. Durante la colonización de un territorio se pueden distinguir tres fases. La primera fase es la conquista. Esta se da gracias a la superioridad armamentística que permitió que las potencias europeas pudiesen controlar los territorios con gran facilidad. La segunda fase es la organización. La intervención de las colonias se encontraba bajo la potestad de un gobernador, dado que no todas las decisiones podían ser tomadas por la metrópolis. Y la tercera fase es la explotación. La metrópolis extrae las materias primas que necesita de la colonia y vende en ella los productos manufacturados por sus industrias. Entre las potencias imperialistas del siglo XIX hubo diferencias en la implantación de modelos coloniales. En África se encontraba un orden político primitivo y la presencia de blancos era escasa. Resultado directo de este proceso fue la conformación de colonias con la finalidad de extraer los recursos. Como ejemplos del colonialismo en África podemos nombrar las posesiones francesas en Argelia, Túnez y el centro del continente y de Madagascar. En cuanto a Asia, había una estructura política consolidada, pero también la presencia blanca fue minoritaria. Aquí se implantó un sistema de protectorados en los que se respetaba el gobierno indígena,
pero se le hacía dependiente de la metrópolis. El mayor control sobre Asia lo tenía Gran Bretaña, al controlar India, Hong Kong, Singapur, Baluchistán, actual Afganistán y Birmania. En Oceanía, la inexistencia de estructura política previa y la gran presencia de colonos blancos condujo a lo que calificamos dominio o colonia de poblamiento, en la que se reproducen las estructuras sociopolíticas de la metrópolis. El colonialismo europeo moderno comenzó en el siglo XV con los portugueses y españoles, pero el colonialismo alcanzó su momento de máxima importancia desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX. El colonialismo es la doctrina que tiende a legitimar la dominación política y económica de un territorio o de una nación por el gobierno de un Estado extranjero. Entre los modelos coloniales se destacan los dados en África, Asia y Oceanía, que fueron mayormente dominados por Francia, Inglaterra y Alemania.